La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanito. La paz de Cristo. Estamos en día sábado. Estamos 177 de la guerra que inició Rusia, más precisamente Putin, contra Ucrania. Estos son acontecimientos proféticos, acontecimientos que están registrados en la Biblia desde hace miles de años atrás, eventos que deben pasar para que los malvados reciban su juicio justo. Vamos a hablar un poco de Ezequiel 29 y 30. Es la palabra que el Señor nos ha dado en este día. Y vamos a hablar en relación con Daniel y Apocalipsis, con Daniel y Revelación, el libro de Revelación. Vamos a ver dónde estamos y que el libro de Ezequiel, que las profecías de Ezequiel tienen que ver con estos mismos últimos días. Por ejemplo, antes de ir a la palabra misma de hoy, voy a leer algunas palabras y quisiera que ustedes subrayen en sus mentes la palabra espada, ¿vale? Primeramente voy a leer de Revelación 6 acerca del segundo sello, versículos 3 y 4. Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo es rojo. Y salió otro caballo rojo, un caballo rojo. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder, o fue dado, sin la palabra poder, no existe en original, le fue dado a quitar la paz de la tierra. Y aquí cuando dice tierra no se refiere a un solo país, a una tierra local, se refiere a toda la tierra, a todo el mundo. Se le dará una espada para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Notemos que aparece la palabra espada, ¿sí? Le fue dada una grande espada. Entonces, hemos mostrado ya en muchas grabaciones desde el comienzo de la guerra que el cumplimiento de este caballo bermejo es el poder comunista, es el poder que usó Satanás después de haber sido vencido el nazismo, ¿sí? Después de haber sido vencido el nazismo en las guerras mundiales, Satanás se quedó prácticamente con el comunismo como su arma principal, su poder principal, y él ha ido preparando durante las décadas a Rusia y China de manera especial, Rusia y China, como sus poderes que va a usar para atacar a Cristo Jesús,
para atacar a Cristo Jesús en las en la en la imagen, digamos, de los países que defienden la libertad. El comunismo, como sabemos todos, es un poder como el antiguo Egipto. Sí, el antiguo Egipto usaba esclavos. Era un poder totalitario. Era un poder violento. Era un poder mentiroso también. Recordemos a Faraón, que cada vez decía que los libera y luego no los liberaba. Poder mentiroso. Tiene mucho que ver con el Egipto de antaño, ese poder comunista. Y ese poder comunista Satanás logró usarlo en unos imperios gigantes, países gigantes, como Rusia y China. Lo impuso sobre la población. La población fue hecha prácticamente esclavos de estos sistemas. Millones han muerto, muchos han muerto, han sido matados por esos gobiernos. Y entonces todo ese clamor de la sangre derramada por esas personas inocentes ha subido delante del trono de Dios, así como está escrito, y tiene que llegar un momento en la historia cuando el Señor se levante para castigar a esos poderes malvados, así como ha hecho en el pasado, por ejemplo, con el Egipto, con el imperio del Egipto. El Señor ha levantado a Babilonia, a Nabucodonosor, para castigar ese poder que había seguramente hecho maldades muy grandes delante del Señor y había matado personas. Entonces, en Revelación se nos dice que se levantará ese poder rojo, ese poder comunista. El rojo es el color del comunismo, para los que no sabían. Es el poder, es el color que lo encontramos en las banderas mismas de China y de URSS, de URSS, de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética está en verdad en la mente de Putin. Putin no ve a Rusia como una democracia, como quieren aparentar. Su gobierno es un gobierno soviético, es un gobierno comunista, dictatorial, es un poder que se fundó sobre sangre, y Putin mismo ha matado muchas personas que se le han levantado en contra. Entonces, en ese contexto, con esos dos grandes poderes asiáticos, orientales, comunistas, hemos mostrado nosotros que en el libro de Daniel, porque Daniel y Apocalipsis tienen que ser comprendidos juntos, hemos mostrado nosotros que el poder comunista se encuentra simbolizado en el carnero del capítulo 8 de Daniel. Ese carnero que tenía dos cuernos, uno más alto, otro, ambos eran grandes los cuernos, dice, pero uno era más alto que el otro, y ese es China, y ese se levanta después, se levanta al postre, que es China, que todavía ella se levantó como poder, se fortaleció como poder militar y va a empujar, ¿sí? Porque el carnero empujaba con los dos cuernos hacia el norte, hacia el occidente y hacia el sur.
vemos que tiene una guerra contra el occidente y comprendemos nosotros que es la guerra del rey del sur contra el rey del norte, es la guerra del poder satánico en esta tierra contra el poder de Dios o los países que defienden los principios del gobierno de Dios, que es la libertad, la felicidad y el derecho a la vida. Esos tres derechos fundamentales del reino de Dios universal son protegidos o son promovidos en el occidente, en los poderes occidentales, como es Europa occidental y los Estados Unidos. En esa parte, en Europa y en los Estados Unidos, son defensores de la libertad, de los derechos a la vida, derechos que el poder comunista los pisotea, porque está matando muchísimas personas, tanto en Rusia como en China. El comunismo es un poder que mata, que destruye las vidas de las personas, y detrás de todo está Satanás que quiere traer dolor, desastre, muerte sobre la tierra. Mencionamos solamente lo que hizo Stalin, ese fundador, digamos, de la mentalidad comunista, que Putin aprendió. Él fue formado en esa mentalidad de Stalin. Stalin fue uno de los más grandes criminales de este mundo. Él mandó a matar de hambre a unos 12 millones de personas, de rusos, matar de hambre de tal manera que llegaron a comerse hasta sus propios hijos. En esta tierra han pasado cosas tan terribles que solamente en el cielo o en el día de juicio, cuando el Señor nos revelará, lo conoceremos. Y esos poderes que en la televisión se presentan de otra manera, tienen detrás o tienen como fundamento unas matanzas gigantescas de personas. Tanto la Unión Soviética o Rusia y también el gobierno chino, comunista chino. Ambos son poderes que matan, esclavizan, quitan la felicidad, no le dan derecho a la vida, a la felicidad, a la libertad a su población. Y esos han permanecido por décadas y décadas y décadas en este mundo libre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Satanás ha reinado, digamos, sobre su reino de muerte en este planeta todavía, al par con un occidente que estaba liberado y fortaleciéndose en la libertad y en las alianzas de libertad. En paralelo a eso, en el oriente, Satanás estaba matando, esclavizando personas, países gigantescos como Rusia y China. No hablamos de otros países prácticamente en Asia es
territorio de prácticamente de mucha acción de Satanás, de mucho poder ejercitado por Satanás para con casi todos los países de Asia. ¿Sí? En India también pasan atrocidades, en otros países también. Y entonces en este contexto el Señor habla de un día o de un tiempo de juicio, de un tiempo cuando Él debe castigar toda esa sangre derramada, toda esa maldad que Satanás levantó. Y sabemos de la historia de hace miles de años que los países malvados finalmente llegaban a su juicio, a su fin. Recordemos solamente la estatua de Nabucodonosor y cómo han pasado de un poder al otro, como Babilonia ha perdido su reinado porque llegó a la maldad. ¿Sí? Llegaron al poder reyes malvados que incluso se burlaron del Dios vivo y del santuario, de los objetos. Entonces el Señor castiga y cambia reinos, quita reyes, pone reyes, dice. Y el Señor siempre ha hecho en este mundo una guerra contra Satanás, contra los poderes usados por Satanás. El Señor le ha hecho guerra y el Señor ha luchado en las guerras mundiales junto a las alianzas occidentales, y ha hecho también que cambiaran países de un lado al otro, porque han habido países que han estado con Alemania, luego se han cambiado, se han puesto del lado correcto, y todo esto arrepentimiento, digamos, a nivel de naciones, lo ha trabajado Dios, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios. Todo ese conflicto mundial es un conflicto entre Cristo y Satanás finalmente. Y ese conflicto en este siglo, cuando se esperaba solamente paz en la tierra, y este siglo XXI, ese conflicto sigue todavía y seguirá con mayor poder de destrucción como lo que ha pasado en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿sí? En las guerras mundiales. En este fin del mundo que vivimos, Satanás se levanta porque sabe que su fin está cerca, sabe que tiene poco tiempo. Entonces él se levanta y levanta poderes contra el occidente, contra los poderes usados por Dios, sí, contra la libertad, y levanta en su desesperación a este comunismo, a estos poderes, China, Rusia y posiblemente otros que harán alianzas con estos, pero principalmente esos dos cuernos de este carnero. Y hemos explicado el poder, los poderes que representa el carnero y cómo este será vencido. Este será vencido por otro poder que viene del occidente volando, viene por el aire y golpea en ese carnero que representa el poder comunista, y los dos cuernos a China y Rusia, a Rusia y China en este orden. Y el macho cabrío viene del occidente, tiene un cuerno. No se ha visto hasta ahora algún macho cabrío con un cuerno. Tienen dos cuernos.
y golpea y viene por el aire, ¿sí? Esto representa claramente la alianza occidental, el rey del sur, en Daniel 11, representado por el rey del sur. Son los Estados Unidos aliados con Europa, y su cuerno principal es el poder militar de los Estados Unidos, que estos serán usados, los Estados Unidos, para castigar a este carnero, ¿sí? Para romperle estos dos cuernos y pisotearlo. Y todo eso, todo ese conflicto que lo vemos en Apocalipsis 6 y Daniel 8, lo vamos a leer hoy en Ezequiel 27. En Ezequiel 27, y antes de leer 27, voy a leer algunas palabras en este contexto que hemos hablado. Este contexto cuando se levanta una espada grande que quitará la paz de la tierra, y esa espada es dada al comunismo, ¿sí? Al comunismo. Dice aquí, en Ezequiel 33, Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Noten que esa espada es a nivel mundial, sobre la tierra, quitará la paz de toda la tierra. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada, lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, no se preparó, no hizo nada. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su alma. ¿Sí? Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre. Y aquí Ezequiel representa al pueblo de Dios, a los atalayas de Dios que conocen la Biblia, ¿sí? Hablamos aquí del tercer Elías, porque aquí es una profecía que se refiere al fin del mundo, y es una profecía que habla de la obra del tercer Elías, que es una obra de advertir también al mundo. Sí, es una obra de advertir a la iglesia laodicense, y finalmente de advertir al mundo, porque vemos como el Señor nos abre oportunidades de predicar a nivel mundial a través de Internet, y muchas personas de todo el mundo pueden escuchar y ser advertidos. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, noten, y los apercibirás de mi parte. Esta obra del tercer Elías tiene que ser una obra continua en este tiempo cuando la espada se ha levantado. Es una obra que el Señor ha dado a Instituto Madison, y ha dado desde el comienzo del primer sello y luego de la guerra del segundo sello, cuando nos ha mostrado claramente la verdad acerca de Daniel y Apocalipsis, y de qué naciones serán involucradas,
en todo ese conflicto y cómo escalará este conflicto. Todo eso es dado a Instituto Madison a anunciarlo, no a otros. No se ha dicho que otros tendrán la sabiduría de comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis y los conflictos entre las naciones, aunque muchos hablan, muchos predican, muchos interpretan acerca de lo que pasa en el mundo y acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el Señor ha dicho: tú, hijo del hombre, a ti te he puesto. El Señor ha escogido uno y lo ha puesto por atalaya para advertir a todos. Entonces, volviendo al capítulo 29 y 30, estos son los capítulos que el Señor ha dado, los capítulos 29 y 30 de Ezequiel. Y vemos aquí en el capítulo 29, que es un capítulo donde se habla contra el reino del Egipto. Esto ha sido, si recuerdo bien, prácticamente la primera interpretación que el Señor nos ha dado después de haber comenzado la guerra. Lo primero que nos ha dado ha sido acerca de la guerra contra Egipto y de la caída de Faraón. Y nos ha mostrado que el Egipto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en estos libros proféticos, es un símbolo del comunismo. Sí, es un símbolo de ese poder. Y que el Señor llega a un momento de la historia de Egipto cuando le pone fin a ese poder malvado. ¿Sí? Y aquí habla y dice así, por ejemplo, el versículo 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo traigo contra ti espada, y talaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy. Vamos a leer algunos versículos para ver que esos dos capítulos, 29 y 30 de Ezequiel, habla de la caída de estos poderes comunistas que han matado tantas personas de Rusia y China. Dice aquí, por ejemplo, en el 19, por tanto así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos y arrebatará su presa, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Dios. Notamos que las naciones paganas son usadas por el Señor. El Señor está involucrado en todo lo que pasa debajo del cielo, en esta tierra. El Señor no está solamente los sábados con los laodicenses cuando van a la iglesia. El Señor quita reyes y pone reyes. El Señor es el que trae libertad, que nos guarda la libertad en este mundo, el que nos ha dado vida y libertad acá donde estamos. El Señor tiene los ojos también puestos sobre los países donde no hay libertad, donde la gente muere, la gente es encarcelada, la gente es torturada. El Señor todo ese dolor lo ve.
porque todo el mundo es de Él. Dice, así es uno de sus nombres con el cual se titula: Yo soy el Dios de toda la tierra. Entonces, el Señor tiene que coger algún poder para trabajar por Él. ¿Y cuál es el poder que Él ha preparado para trabajar por Él? Evidentemente es el poder de los Estados Unidos aliado con los 10 cuernos de Europa, y los poderes que han defendido la libertad, los poderes que tienen poder militar también, poder militar. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno de la casa de Israel. Vemos que este capítulo 29 no se refiere solamente a la caída de Egipto, del país de Egipto literalmente, sino que se refiere al fin de la historia, al fin del mundo, porque dice en aquel tiempo. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Y sigue toda esa historia con el capítulo 30, porque es una sola cosa. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza, notemos, es una profecía, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor, aullad, ay del día. ¿Cuál día? Evidentemente se refiere a estos tiempos finales, a este tiempo cuando ha comenzado lo que en Instituto Madison el Señor nos ha revelado que es el tiempo de los eventos finales, de los últimos, el tiempo del fin prácticamente, de los 21 eventos finales, 777 de Apocalipsis. Y este ha comenzado con los 7 sellos, como hemos mostrado. Estamos en el segundo sello, estamos probablemente en el tercero también, porque hay hambre en esta tierra. Y dice aquí, porque cerca está el día, cercana está el día de Jehová, día de nublado, día de las gentes será. ¿Sí? Y vendrá espada. Este versículo 4, donde dice vendrá espada, es evidente que tiene relación con Apocalipsis 6. Ahí dice, se le dará una gran espada y será quitada la paz de toda la tierra, para matar muchas personas, evidentemente. Vendrá espada a Egipto. Esta es la espada de castigo de Egipto, pero a Egipto ha tenido una espada, y para ser castigado el Egipto o el poder comunista, el Señor ha hecho, no solamente hará ahora, sino lo ha hecho en el pasado, que estos malvados se levanten contra los que el Señor usará para castigarlos. Recuerden, por ejemplo, que ha pasado en el tiempo de Ezequiel e Isaías, cuando vinieron los asirios, y el Señor los castigó. El Señor, esos iban de victoria en victoria, se estaban enorgulleciendo que ninguna ciudad, ningún reino han podido estar delante de ellos. Pero sin embargo, el Señor ha usado a ese poder militar menor, que era el de Israel, o a ese país menor, para castigar
a los que mataban en todo el mundo, a los que iban de victoria en victoria, en expansión. Les ha puesto fin, simplemente porque Él ha intervenido. De esa manera es que obra el Señor. Hemos notado en estos 177 días de guerra cómo el Señor no ha permitido a Rusia conquistar Ucrania. Hubiese sido muy fácil para Rusia conquistar Ucrania si el Señor hubiese dejado las cosas así. Era muy fácil. Simplemente les hubiese dado un presidente que se hubiese rendido para no morir la población en razones que podía haber tenido. Pero el Señor les ha dado la bendición de tener un presidente que refleja la manera de trabajar de Dios del pasado, de hace miles de años. El Señor ha cogido a David de las ovejas. A David que era un niño y era un pastor. Él no tenía escuela alguna. No era preparado para ser rey. No tenía ninguna relación con los príncipes, digamos, con los aristócratas, con la sociedad alta. No tenía nada. Era de la sociedad más baja, ¿sí? Del pueblo común. Y de esa manera ha hecho con Ucrania. Ha puesto a un actor de comedia para llevar a Ucrania en la victoria sobre Rusia. Con otro presidente, con uno preparado en las escuelas de todo tipo, o en las políticas y en todo eso, no hubiese podido el Señor hacer esta obra de castigar a Rusia. El Señor usa, o las cosas del Señor parecen locura. El Señor usa lo que al hombre no le parece. El Señor hace maravillas usando cosas sencillas. Gana victorias a través de un David contra Goliat, ¿sí? Uno que no sabe nada de guerras, como seguramente este actor no sabía nada de cómo dirigir a su ejército contra el poder, uno de los poderes más grandes militares de esta tierra. Y sin embargo, el Señor ha permitido las cosas así. No podemos ignorar esto, no podemos ser tan ciegos en decir que este fue el destino, estas cosas son una casualidad. Nosotros no podemos decir estas cosas. Sabemos que Dios ha hecho esto. Dios ha puesto a Zelensky. Dios le ha dado la valentía que tiene Zelensky y le ha quitado cualquier miedo contra la nación más poderosa, miedo que lo tienen todos los políticos, todos los presidentes del occidente, miedo contra Rusia. Es un miedo, pero Zelensky fue elegido como un David, un niño contra el Goliat de Putin, de Rusia. Y el Señor lo ha hecho para glorificarse, para ser glorificado en Ucrania y en la valentía de estas personas que sacrifican todo para defender la libertad, y no solamente la libertad de ellos, sino la libertad de Europa, porque ellos saben que son el escudo de Europa. Ellos, toda la población
la población misma, las mujeres han ido a coger las armas contra el poder de Satanás, el poder comunista. ¿Sí? Este es un país, Ucrania, es un país escogido por el Señor para ser su instrumento, así como aquí ha dicho también de Nabucodonosor. El Señor ha usado Ucrania. Es verdad que han muerto muchas personas, pero estos son mártires, son personas que han muerto defendiendo la libertad, han entregado su vida para bien, con una motivación altruista, y por eso esas personas probablemente se salvarán. Esa es la ocasión que el Señor ha dado a estas personas de predicar el carácter del Señor Jesucristo de esa manera, en hechos. ¿Sí? Están predicando el Evangelio, están honrando al Creador, están honrando al Salvador en esta guerra, Ucrania. Son su arma y han sido apoyados por los 10 cuernos, por Europa y por los Estados Unidos, porque el Señor ha mandado así a estos presidentes. Detrás de todo es el Espíritu del Señor que ha conducido a eso. Y mirando nosotros por tantos meses esta guerra y cómo ha evolucionado, hemos visto claramente cómo el Señor ha castigado el poder del becerro, el poder comunista, lo ha castigado sistemáticamente, poco a poco, escalando ese castigo, y ese castigo no se ha terminado. Ese castigo seguirá hasta que este gobierno, no hablamos de todo ruso común, toda gente rusa, sino del gobierno de Putin, del gobierno soviético comunista dictatorial, será quitado y será castigado, y todos los obradores de maldad y los criminales serán castigados. Hemos visto cómo han muerto probablemente 3-4 veces más rusos que ucranianos en esta guerra, cuando la expectativa debería ser al revés. Con la cantidad de misiles que han lanzado, han gastado una tercera parte los rusos de todo su arsenal, una tercera parte en apenas unos meses. Han tirado misiles al azar, han tirado al azar por miedo en toda parte. Esto es lo que han hecho estos rusos, y el Señor seguramente que en su providencia Él ha mandado ahí a muchos criminales, ha mandado a los chechenos también, a esos criminales, dictadores también, y entre los rusos seguramente a muchos criminales, y de los altos, porque han muerto decenas de comandantes rusos que seguramente han matado muchas personas en sus vidas, y han sido castigados, han muerto, han sido matados. Han sido matados muchos criminales que han hecho crímenes, es verdad, como el de Bucha, han matado civiles, han matado personas, pero han alcanzado también su fin. ¿Sí? Y todavía Putin no quiere terminar la guerra, no quiere retirarse, porque el castigo del Señor, la espada, como dice en otra parte, ha sido desenvainada y todavía no ha terminado su obra. ¿Sí?
eso escalará y ese castigo tiene que llegar a matar finalmente a Putin y a todo su gobierno. Dice aquí, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, y sigue, solamente mostramos los versículos donde habla de esta espada, de la espada. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos a espantar a Etiopía la confiada, y tendrá espanto como en el día de Egipto, porque aquí viene. Ese espanto es el espanto de ahí de Apocalipsis capítulo 6. ¿Sí? La espada del poder comunista traerá espanto sobre todo el mundo debido a la amenaza nuclear. Y esa profecía no podía haberse cumplido en otras edades. No podía ser una profecía para hace miles de años o cientos de años, cuando no se podía destruir la tierra desde un mismo lugar, destruir toda la tierra. En este tiempo que vivimos, un país puede lanzar cohetes militares, cohetes nucleares, que pueden volar hasta 9.000 kilómetros. Eso es más que suficiente que desde del mismo país lanzar la destrucción total para con cualquier país del mundo. ¿Sí? Es un tiempo terrible que seguramente la población no está bien enterada de todo ese peligro, que en cualquier segundo se puede acabar con la vida. En cualquier segundo. Es simplemente pulsar un botón que lleva Putin tras él y otros países como Corea del Norte y China. Pulsar un botón y se termina con la vida de la mayoría de las ciudades principales del occidente. Esto ha sido también, hemos visto que Cuba, por ejemplo, ha estado a 3 minutos de su destrucción total. ¿Sí? Han pasado eventos en esta guerra entre Cristo y Satanás, eventos que no conocemos nosotros, o no se han interpretado, no se han comprendido en su verdad como Dios la ve. Y en este tiempo el Señor quiere que la verdad sea expuesta claramente a través de sus tercerías, a través de sus personas escogidas que reciben la verdad de Él y deben predicar esa verdad a los demás, al mundo, para ser apercibidos y para no perder sus vidas. El Señor no quiere que la gente pierda sus vidas. Entonces nosotros hemos anunciado fielmente desde el comienzo de la guerra, hemos anunciado toda esa verdad y todo lo que el Señor nos ha revelado acerca de esta guerra. Hemos mostrado que está en la Biblia, hemos mostrado que se han comprendido mal profecías de Daniel y Apocalipsis, y estas cosas no la pueden entender la Odisea. Solamente la comprenderán aquellos que serán despertados del estado laodicense. Esta explicación del libro sellado, como hemos mostrado en otra grabación, que solamente los laodicenses que escucharán la explicación del libro sellado se despertarán.
y recibirán el sello como los 144,000. Entonces el Señor está buscando, como dice aquí en el 29:21, en aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca, es decir, te abriré la boca en medio de ellos. ¿A qué se refiere al tercer Elías? Al tercer Elías, que hablará, y debido a su hablar, el pueblo será despertado, y sabrán que yo soy Jehová, dice aquí. Entonces, para terminar con esta grabación, vamos a mostrar en el capítulo 30 todos los lugares donde habla de esa espada grande que ha venido sobre el mundo. Por ejemplo, en el versículo 17, los mancebos de Abén y de Pibeset caerán a espada e irán en cautiverio. Volviendo al versículo 13, habla aquí que en la tierra de Egipto pondré temor. ¿Sí? La pregunta es, ¿tienen Putin temor? ¿Tienen los rusos temor por lo que han vivido en todos estos meses y del castigo tremendo que Ucrania lo ha traído sobre Rusia? Ellos cuando van a la guerra y a destruir a Ucrania, esos rusos cuando van, ¿tienen ellos temor o están confiados que ellos ganarán? De todos los videos que hemos visto un temor terrible en las filas de los rusos. Es un temor terrible, pero el necio cuando ve el peligro no se esconde, solamente el sabio se esconde. El necio va a la muerte directo, y eso es Putin, que lleva a sus criminales a la muerte y él mismo va a la muerte. Terminará como Hitler, probablemente, como otros dictadores que han habido, terminarán su historia. Vamos a ir al 19. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Notemos que todas esas palabras que leemos son para el tiempo del fin. Hemos leído ya eso. Son para el tiempo del fin. El tiempo cuando la espada trae miedo a todo el mundo. Dice aquí, aconteció que en el año 11, en el mes primero, a los 7 del mes, que vino a mí la palabra de Jehová diciendo, es la tercera vez que viene la palabra a Ezequiel en estos 2 capítulos, y dice, Hijo del hombre, quebrantado es el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicina, poniéndole faja para ligarlo, a fin de vigorizarle para que pueda tener espada. No ha sido vendado. El Señor hará algo, porque hemos visto que varias veces ha hablado a Ezequiel y ha dado profecías diversos, pero llega un momento cuando el Señor dirá, ya he quebrantado el poder del comunismo. Ya he quebrantado sus 2 brazos. Veremos aquí que tiene 2 brazos y que igual a ese carnero que tiene 2 cuernos. Esta es una profecía paralela a Daniel 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado. Ahora sabemos cómo se llaman los 2 cuernos del carnero de Daniel 8, porque uno es el fuerte y el otro es el fracturado. El fuerte seguramente es el segundo cuerno, es el más alto, el que se levanta al postre,
es el fuerte y es representado en China. China, y el fracturado es Rusia. El fracturado, y se ve a Rusia, todo el mundo, menos Putin, todo el mundo ve a Rusia, ve a Putin perdiendo esta batalla. Porque es una batalla, es una guerra mundial. Podemos llamarla la tercera guerra mundial. Es una guerra en la cual participan de manera decisiva con su armamento el Occidente, tanto los Estados Unidos como los 10 cuernos. Es una guerra entre el comunismo y el Occidente, ¿sí? Es una guerra, como está escrito en Daniel 8, entre el poder oriental atacando hacia el occidente. Y aparentemente ese poder comunista está avanzando, está ganando territorios, ha destruido por completo muchas ciudades, se ha llevado mucha gente en cautividad, ¿sí? Esclavos a Rusia, y aparentemente ese poder va ganando, pero al momento oportuno, porque el Señor permite eso hasta un momento, al momento oportuno le vendrá el fin, como aquí ha dicho en el versículo 21, Hijo del hombre, he quebrantado el brazo de Faraón. ¿Sí? El Señor tiene que decir del cielo, hasta que el Señor no lo diga, no se terminará esta guerra. ¿Sí? El Señor tiene que castigar a todos los criminales que hay. Y hay muchos, incluso entre la gente común en Rusia, que Satanás ha sellado en su carácter criminal. Hay jóvenes rusos que han sido sellados en la maldad, jugando, es un mundo de jugadores de juegos bien hechos por Satanás para parecerle realidad, juegos de matanza, juegos que han transformado la mente y los han sellado en el deseo de derramar sangre, y muchos han ido a la guerra solo para derramar sangre. A toda esa generación de criminales el Señor tiene que castigar y eliminar. Amén. Porque de otra manera Rusia no podrá gozar de su libertad, se levantarán otros criminales al poder. Así que esta guerra durará por algunos años, probablemente por algún tiempo, el Señor lo sabe, y a la postre, es decir, en el futuro, no sabemos exactamente en qué momento. Aquí dice que al principio del año, al principio del año bíblico, esto es en primavera, que en primavera de algún año será quebrantado el comunismo. Sigue diciendo, entonces, dice, y quebraré sus brazos, uno se llama el fuerte y el otro se llama el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré. ¿Qué sería esta espada que se le cae de la mano? ¿Qué representaría esa metáfora? Claramente, que serán vencidos. La espada, ¿cuándo le cae de la mano a uno la espada? Cuando él está matado, ¿no?
cuando está matado, se le cae la espada. Rusia no será destruida o eliminada como nación, ¿sí? Porque ahí dice en Daniel capítulo 8 que el carnero ha sido pisoteado, ha sido ¿cómo decir? Penetrado o vencido con el cuerno, el gran cuerno, y con el ataque repentino por el aire. Eso nos hace pensar en un ataque aéreo por parte de la nación más armada en aviones. Los Estados Unidos tienen sobre 14.000, 13.000 y algo de aviones y helicópteros, todo junto, son 13.000, y esto es más que la totalidad de todos los otros países en aviones. Ellos tienen el poder más grande aéreo. Ellos pueden castigar cualquier país quieren solo por aire, sí, por el aire. Entonces es por eso que el macho cabrío se ve viniendo del aire, no tocando la tierra, menciona en Daniel 8, y atacando, venciendo al carnero, y luego lo pisotea. Ese pisoteo probablemente que ellos tendrán que destruir en Rusia, en toda la Rusia, todo su armamento, como los rusos han querido hacer con Ucrania, ¿sí? Demilitarización. Eso tendrá que hacer los Estados Unidos con Rusia y China. O Rusia y China, con ambos hará esta obra. ¿Sí? Los chinos tienen sobre 4.000 aviones, los rusos tienen menos. Evidentemente la guerra será ganada por los Estados Unidos. Y dice aquí, y esparciré los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y fortificaré los brazos del rey de Babilonia. Vamos a ir a Daniel capítulo 8, ahora que hemos leído este versículo. Vamos a leer otro versículo y ver si hay alguna relación entre esos dos libros. Dice aquí, después de en el versículo 7, llegar junto al carnero, levantarse contra él, vencerlo, ¿sí? Después de vencerlo y pisotearlo, dice el versículo 8, y se engrandeció en gran manera el macho cabrío. Y aquí hemos leído, versículo 24, y fortificaré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Notemos que la espada es la soberanía en el poder, soberanía en el poder militar. La soberanía la da el Señor. El Señor le permite a Satanás hacer movimiento. Satanás no puede mover algo sin el Señor permitirle. El Señor le pone espada, entre comillas, tanto al poder comunista como al poder occidental. ¿Sí? Entre comillas le pone espada al poder comunista en el sentido que le permite atacar, le ha permitido comenzar la Tercera Guerra Mundial a Rusia, a la Unión Soviética, a la bandera roja que tiene una gran estrella de 5 puntas en la esquina que representa a Lucifer, a Satanás, y la China tiene lo mismo.
tiene la misma bandera, tiene una bandera roja. Turquía también tiene una bandera roja, y acerca de Turquía quisiera decirles que Turquía es una nación que anda en doble agua. Es una nación que no se ha manifestado ni en contra de Rusia ni en contra del Occidente. Es una nación que mantiene, creo que es la única nación de aquí de la Alianza, que mantiene relaciones tanto con Putin, con Rusia, como con el Occidente. Eso es un juego. Con la excusa de ser mediador. Sí, con la excusa de ser mediador, pero lo que tiene en la mente ese dictador que también está afligiendo a su población, ese dictador, Erdogan, solamente Dios lo sabe, porque Dios ha preparado todos esas dictaduras para ser destruidas. Sí, él ha seleccionado, él ha permitido ciertos dictadores al poder para estos actuar con locura, con necedad, con falta de sabiduría, cuando tendrán que tomar ciertas decisiones militares para perder la batalla, para ser destruidos. Y entonces este Erdogan es todos los poderes de bandera roja, el comunismo, o de bandera roja, de poderes de Satanás. Todos los poderes de Satanás son poderes mentirosos. Hemos visto ya que Putin es ya célebre en toda la tierra, en todo el mundo, como uno de los mayores mentirosos que hay. Se sabe que el de China, el Jinping, también es mentiroso, miente a su población, miente a sus... es también mentiroso. Y están engañando. Los chinos tienen una política desde unos años para acá, una política de engaño. Han engañado, he visto recién, han engañado a muchísimos miles de empresarios peruanos. Por ejemplo, los empresarios chinos los han engañado, los han mentido. Y en otros países la política que aplica China es que les presta dinero, los endeuda, y luego esos no pueden cumplir con el pago de la deuda, y entonces les conceden, los países son forzados a concederle a China por un tiempo, por 50 años o por 100 años, territorios, y entonces ellos pueden establecer bases militares. Lo que quiere China, como Rusia también, es acercarse a los Estados Unidos, que saben todos que es el peligro más grande para ellos, acercarse y poner lo más cerca posible del territorio americano misiles nucleares. Eso es el deseo y el propósito de toda esa política, y de hacerse amigos de países cuanto más cercanos a los Estados Unidos, como Cuba en el pasado, cuando estuvo a punto de poner misiles nucleares y estuvo a punto de ser destruidos. En el momento que hubiesen puesto en el territorio algún misil nuclear, los americanos justamente los hubiera destruido. Ahora los chinos se han ganado, y los rusos también, se han ganado países de Sudamérica, ¿sí? Por ejemplo, Rusia se ha hecho amiga de Brasil, Argentina, probablemente Venezuela, países muy grandes,
Y son países desde donde es distancia mucho más corta hacia los Estados Unidos, hasta los Estados Unidos. Entonces seguramente van a poner ahí misiles nucleares. En México También en México es otro poder. Así que finalmente los Estados Unidos no podrán mantener la política de paz sobre la tierra porque será forzada. Y será forzada por el Señor, porque el Señor se ha levantado para castigar a los malvados de la tierra. Y entonces, por ser forzado, se defenderá y usará su inmenso poder militar para castigar a todos estos dictadores malvados, esos países, y probablemente para desmilitarizarlos, como sería justo, y quitar ese peligro de la tierra. Esa será la guerra entre el occidente y el oriente, entre el rey del sur y el rey del norte. Añadiendo a lo que el hermano Doru ahora mismo está predicando, siempre cuando él habla de estas cosas, no es que estemos hablando de política, sino que se debe de leer otra vez el capítulo 38 de Ezequiel. Ahora mismo estamos un poco atrás de Ezequiel 29:30, pues un poco más adelante, Ezequiel 38, se está otra vez explicando lo que el hermano Doro ahora mismo está diciendo. Es lo que explica el capítulo 38 acerca de Gog y Magog, quién es la cabecera de Mesed y de Tubal. Ese tema está explicado más atrás en las predicaciones anteriores para quien quiera entender quién es Gog, quién es Magog, quién es Gomer, y todos estos poderes que estarán hasta el final y mencionados en el Apocalipsis. El tema se llama quién es Gog y Magog anteriormente. Sí, esto se ha predicado ya. Por eso es muy importante, no de nuestro punto de vista, pero es muy importante para la seguridad del pueblo de Dios, estar atentos a todo lo que se predica desde esta torre del rebaño, desde Madison, e incluso ir en el pasado, en las predicaciones desde el comienzo de la guerra o desde el otoño del año pasado, y las predicaciones escucharlas con mucha atención. Todo lo que ha pasado, todo lo que pasa en Madison es de vital importancia porque el Señor ha escogido Madison a entender la verdad acerca del fin del mundo y a predicarla. Y para cerrar voy a leer los últimos versículos de este capítulo 30 de Ezequiel, lo que hemos tenido, lo que Dios nos ha dado en este día. Dice, y esparciré a los egipcios entre la gente y los aventaré por las tierras y fortificaré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón. Notemos, el Señor pondrá su espada. No sé cuántos de nosotros, de los adventistas del séptimo día, digamos, de los que decimos que somos los atalayas de la tierra, no sé cuántos de nosotros saben o aceptan que el Señor tiene una espada, que el Señor tiene derecho a tener espada. Por ejemplo, los adventistas reformistas tienen una doctrina, ellos, que es pecado tener
o ir a la guerra, ir al servicio militar, tener cualquier cosa que ver con la guerra, ni siquiera médicos, creo, de esos enfermeros, digamos, allá en la guerra no pueden tener una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia, porque el Señor mismo, cuando es tiempo para guerra, Él se viste de guerra. Él Amén. se viste de guerrero. Amén. Y con la espada en su mano, Él hace guerra. Él ha hecho guerra en los cielos. Ha hecho guerra con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y Daniel dice, y se levantará Miguel. Se levantará. Se levantará en guerra. Entonces, así como dice Salomón, que es el Espíritu Santo a través de Salomón en Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Y cuando hay tiempo de guerra, pues hay que prepararse para la guerra. ¿Sí? Los sabios se esconden de delante del peligro, los que son atacados, evidentemente tienen que armarse y responder. Imagínense a Ucrania no haciendo nada contra los invasores y diciéndoles: nosotros somos cristianos y nosotros no nos armamos, no usamos armas. Pues su destino hubiese sido esclavos del comunismo y de Rusia. Esa es una doctrina falsa que tienen los adventistas reformistas. Y hay muchas doctrinas falsas y tradiciones contra la Biblia, contra el carácter de Dios. Y añadir a lo que dice mi esposo, el hermano Doru, que en toda la Biblia está que el pueblo de Israel, el mismo Señor, el mismo Jehová, se hace llamar Jehová de los ejércitos. Él salía con sus ejércitos. Él iba a la batalla a pelear con su pueblo para defender a lo que era suyo, era su ciudad santa. De esa manera él protegía a sus tesoros y se ha enfadado cuando no se ha hecho, no se ha matado lo que se tenía que matar, como en el caso de Saúl. Y muchos ejemplos de eso pueden leer ustedes desde el Génesis prácticamente. Sí, cualquier persona sincera puede leer en la Biblia que el Señor ha usado el poder militar también, incluso de su pueblo, de Israel. Incluso a los profetas, algún profeta le ha dicho que tenía que matar a los malvados. Cuando los malvados cierran su carácter en su maldad, y cuando es tiempo de juicio, como fue aquel día que le escogió con Elías, hay que hacer justicia. Este es el carácter del Señor. El Señor mismo matará, se levantará al final y matará a todos los malvados. Para siempre les castigará con la muerte eterna. Entonces, no es que apoyamos que uno lleve armas, un cristiano lleve armas y haga mal con las armas, sino que en tiempo de juicio, en tiempo de guerra, uno debe defender la libertad, uno debe defender su país contra los malvados. Es evidentemente que si esto no ocurre, si el Señor no puede encontrar países que puedan ser usados por Él contra los poderes de Satanás, este mundo llegaría a una posesión, un imperio de Satanás. ¿Sí? Es por el poder militario gigantesco de los Estados Unidos que este mundo tiene todavía libertad, el mundo occidental. Amén. Que ellos han defendido y han hecho guerras contra
algunos poderes que eran totalitarios, dictatoriales, y ahora deben hacerle guerra a estos países que han torturado a su población por tanto tiempo. Debe hacerse justicia. Dios es un Dios de justicia. Esa gente sufre, esa gente ni espera probablemente en alguna justicia con tanto dolor. Y el Señor se levantará y hará justicia. Amén. Entonces, Y acerca de la población, hay un otro símbolo en Ezequiel 29, versículo 9, donde dice: mío el río y yo lo he hecho. Esto aparece también en Daniel capítulo 8, porque el carnero dice que estaba de pie delante del río. Amén. Es, digamos, la misma escena. Y si el río representa población, entonces, como en el caso de Egipto, que se ha atrevido a pensar que ha hecho el río algo que ha sido hecho por Dios, el comunismo también se ha apoderado de la población. Los cuenta como esclavos. Este sistema ve a su población como esclavos para trabajar para ellos. sí, y el comunismo ha podido hacer tantos crímenes, cometer tantos crímenes, porque a lo mejor los poderes occidentales a lo mejor no han tenido la visión de defender la libertad a nivel mundial. Hubiesen ellos castigado a Stalin mismo y a otros, hubiesen hecho justicia antes, pero las cosas han sido dejadas así. Y entonces el Señor mismo debe comenzar la guerra, debe levantar juicio en la tierra. Los países occidentales, por ejemplo de Europa, los 10 cuernos, se han adormecido, están como en un estado de la laodicense, se han adormecido en un estado de tranquilidad, de paz y seguridad y prosperidad, y no se han preparado militarmente, no han preparado el ejército como deberían, la OTAN tampoco. Han sido tomados por sorpresa prácticamente por esa tercera guerra mundial. El único país que se ha preparado bien ha sido los Estados Unidos. Dios lo ha permitido que no fuesen todos dormidos entre estos países occidentales, y ahora se están invirtiendo mucho en prepararse, en armarse también los 10 cuernos. Tenemos que comprender que esta no es una obra mala, no es una obra que viene del enemigo, es una obra que viene de Dios. En tiempo de guerra uno tiene que ir a la guerra, ¿sí? Esto es, si en tiempo de guerra Israel no hubiese ido a la guerra, ¿qué hubiese pasado? El país conquistado, todos matados. Tenían que tener un ejército. David tenía que ir y pelear esas batallas para conseguir la paz que gozó Salomón. Esa paz se la ganó su padre, David, y ha sido a través de guerras. Sí, agregar también las palabras de nuestra hermana Ellen White en el libro Camino a Cristo. En los primeros capítulos ella escribe que aún la muerte de los malos es por misericordia. El Señor todo lo que hace
es por misericordia para que no sigan pecando más y añadiendo pecado a pecado, dice la Biblia. El Señor permite la muerte de los malvados también para que haya paz para sus hijos, para sus siervos, y libertad para su pueblo. Si Ucrania no se hubiese levantado, todos sabemos que el Señor ha usado a Ucrania, y ya en el capítulo 38 de Ezequiel se dice que de Gog y Magog y de Gomer, que son Rusia y China, y menciona hasta por la cabecera de Tubal, que es de Mesed, que es Moscú. Ahí menciona, si ellos no hubiesen sido levantados, en toda Europa estuviera ya la guerra y no sabemos lo que hubiese pasado. Bueno, vamos a ir a los versículos finales. Que más quebraré los brazos de Faraón. En el versículo 24, esto es paralelo a Daniel. Vamos a ir a Daniel por un momento. Daniel capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. Porque le quebró, dice aquí, le quebró sus dos cuernos. Esto también dice aquí, mas quebraré los brazos de Faraón. Probablemente que es usada la misma palabra. Y con otros simbolismos se habla de la misma escena de eventos finales, y de la misma batalla entre el bien y el mal. Y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Entonces el carnero prácticamente gemirá con gemidos de herido de muerte. Y allá en Daniel 8 dice que el macho cabrío lo pisoteará. Y cuando pisoteas a uno hace esos gemidos normalmente. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia. Notemos que la espada es puesta en un momento de tiempo. No es desde el principio cuando el Egipto va y mata y destruye, sino que llega un momento cuando el Señor lo decide y cuando va a poner la espada, es decir, le va a dar permiso a los Estados Unidos o a la OTAN, a los Estados Unidos aliados con los 10 cuernos de Europa, a intervenir. Es un momento de tiempo, porque dice, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extendiere sobre la tierra de Egipto, y esparciré los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras. Eso ya está pasando, porque se están saliendo millones de personas, tanto de Rusia, probablemente de China. De China se están saliendo del Partido Comunista millones y millones de personas, hasta ahora cientos de millones, no sé si 300, 400 millones, ha dicho 400 millones de chinos se han salido del Partido Comunista. Hay una guerra, hay personas que desean libertad y luchan por ella hasta dar su vida, y hay otros, hay el poder malvado de Satanás que los quiere mantener en la oscuridad, en la falta de libertad, ¿sí?, y de felicidad, y matarlos cuando ese poder quiera. Es una guerra entre el bien y el mal que solamente los sabios de Dios lo comprenden, lo ven de esa manera. Y es una guerra que se terminará con la victoria de Cristo Jesús.
Es una continuación de la guerra que él hizo con Satanás en el cielo y arrojó una tercera parte en la tierra. De igual manera, él ha venido a la tierra para aplastar la cabeza de la serpiente hace 2000 años atrás, y él ha prometido aplastarla otra vez a través de sus 144,000, la cabeza de Satanás. Y esto lo hace tanto con su pueblo, que conoce la verdad. Ellos, a través de sus oraciones y de sus advertencias, su palabra, porque la palabra es un arma formidable, es el arma que usa, una de las armas que Dios usa es la palabra, y Cristo vencerá con su palabra, pero también usará la espada de las naciones. De igual manera, los 144,000 tendrán probablemente, advertirá la tierra, advertirá a los reyes, a los presidentes, sus palabras que dejarán en internet publicadas serán guía para algunos, incluso de los más grandes. El Señor es el que dirige este ejército mundial que tiene, tanto adventistas, personas, el remanente, como las naciones. El Señor Jesucristo está enfrente de su ejército en esta guerra, y la promesa es que serán vencido este poder, representado aquí por Egipto, el poder comunista. Serán vencidos, pero en un futuro, dentro de pocos años, en un momento futuro, cuando el Señor lo decidirá. La historia de la Biblia, la historia del Apocalipsis muestra que estas guerras mundiales seguirán y que posiblemente habrán 2 guerras mundiales, tal como hubo en el siglo pasado. Puede ser que lo que pasó en el siglo pasado fue simplemente una profecía, porque el Señor muestra el fin desde el principio, y lo que ha pasado en el pasado se repetirá. Es posible que en la Segunda Guerra Mundial, como habla ahí en las trompetas, ¿sí? Una guerra es en los sellos, otra guerra es en el tiempo de las 7 trompetas. Esa Segunda Guerra muestra un ataque de Satanás también por medio de esos poderes vencidos ya una vez, pero que en su desespero llegarán a usar las armas nucleares. ¿Sí? Ellos, un país aún desmilitarizado, casi completo, sin poder, si tiene unos cohetes nucleares y los lanza, ya pueden hacer mucho daño en la tierra, mucha destrucción. Así que ese peligro y esa amenaza, esa guerra, esa tensión mundial que ha comenzado no se terminará hasta que se termine este mundo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero hasta entonces todos los poderes malvados recibirán su paga en esta tierra. Incluso el papado, incluso todos los malvados y criminales serán castigados. Por esto vienen destrucciones, desastres naturales también. Por los pecados que hay, recordemos Sodoma y Gomorra, vendrán destrucciones, pasarán guerras para que los malvados sean castigados. De esa manera tenemos que mirar todo esta situación muy negativa que hay en el mundo. Tenemos que mirarla de la
manera positiva que al cabo y al fin el Señor tiene pensamientos de paz para bendecir a su pueblo con seguridad, con libertad finalmente en esta tierra renovada. Todo lo que pasará mal, y pasará mucho mal, seguramente el Señor permitirá mucha matanza a los malvados hasta alcanzar ellos su justa paga, pero tenemos que pensar en la promesa del Señor, que eso será para poco tiempo, porque en Apocalipsis capítulo 6 ahí vemos las almas de los matados en estas guerras, o muertos de hambre, y a cuales se les dice: esperad todavía un poco de tiempo más, un corto tiempo más. Es un corto tiempo, ese tiempo de castigo será un tiempo intenso de mucha destrucción y dolor, pero el final será victoria por parte del Señor Jesucristo y sus ejércitos. Que el Señor bendiga a Israel, que bendiga a su pueblo en esta tierra, que ayude a todos a prepararse, porque el sonido de trompeta ha sido dado desde ya hace meses. Desde el comienzo de la guerra, Madison ha tocado trompeta. Los sonidos de trompeta están publicados, hay que buscarlos y escucharlos. Y el que será encontrado y matado por la espada que viene será por su propia culpa. Hay que orar como nunca y pedir sabiduría al Señor en lo que uno debe hacer en este tiempo. La paz y la bendición y la sabiduría del Señor Jesucristo esté con cada uno de sus hijos. Amén. Amén.